Hola, estamos conversando con Axel Kaiser, que es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Axel, Chile está transitando hacia un cambio radical. Eso es lo que uno tiene la impresión cuando ve la televisión y ve los diarios. ¿Hacia dónde va Chile? Bueno, Chile está volviendo a América Latina, digámoslo así. Nosotros fuimos por una buena parte del siglo XX un país muy mediocre, un país bastante pobre. Teníamos un Estado muy interventor, un sistema de sustitución de importaciones que privilegiaba, digamos, la captura del poder político para obtener beneficios a expensas del resto de la sociedad. Y luego en los 70 y 80 introdujimos una serie de reformas liberales de libre mercado que nos convirtieron en el país más rico de América Latina y el más próspero según todos los indicadores. Y hoy lamentablemente tenemos una especie de regresión en el sentido de que estamos volviendo a las instituciones que tuvimos antes de la década del 70 y la década del 80. Claramente no es tan radical como fue en ese periodo, pero estamos volviendo al mismo espíritu estatista, redistributivo, intervencionista, que está liquidando en definitiva de a poco la libertad individual en Chile, pero de manera bastante rápida, ¿eh? Y esto va a tener consecuencias que ya se están viendo, que son funestas para lo que es la prosperidad del país y la convivencia social, y eso es lo que nos está ocurriendo. Si las cosas siguen como están, desde tu perspectiva, ¿Chile va a llegar justo a tiempo para el colapso del colectivismo en América Latina o va a llegar a animarlo? Lo que ocurre con América Latina es que es un continente deprimente, ¿verdad? O sea, América Latina da la impresión a veces de que va a salir y de alguna forma vuelve a retroceder y vuelve a cometer los mismos errores y vuelve a hundirse en el mismo pantano del cual supuestamente había salido. Simón Bolívar llegó a estar tan frustrado que dijo, ¿no es cierto?, que lo único que se podía hacer en América era emigrar. Entonces, lo que está ocurriendo en Chile hoy día es sintomático respecto de lo que ha sido la historia de nuestra región y que es una historia de gente, de países integrados por políticos, por poblaciones que no aprenden las lecciones, que caen una y otra vez en las mismas prácticas populistas, estatistas, redistributivas, arruina países, creyendo que existe un atajo para lograr el paraíso, ¿no es cierto? Y lo que está confirmando el caso de Chile, que parecía haberse despegado completamente de eso, es que a fin de cuentas hay una especie de peso histórico en todos los países de América Latina que nos lleva casi como de manera magnética a retroceder lo que avanzamos. Y lamentablemente eso va a venir a ocurrir en Chile ahora en los próximos años, está ocurriendo en este minuto, y sí, efectivamente va a confirmar el avance del colectivismo, de las ideas populistas, estatistas que hemos visto tradicionalmente en América Latina. No sé si algún minuto van a colapsar, ojalá, pero yo no lo veo muy cercano a ese momento. Y veamos, el ideal, el eslogan de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Sí. ¿Dónde está el énfasis actualmente en Chile, en América Latina? Siempre ha habido en nuestra región, no solo en nuestra región, pero particularmente aquí un énfasis en la igualdad, pero la igualdad malentendida, la igualdad como igualdad de condiciones materiales. Y la igualdad de condiciones materiales, en primer lugar, solo se puede lograr aniquilando la libertad, a través de una redistribución y un intervencionismo masivo del Estado. Se puede intentar lograr a través de esa vía, porque si nosotros dejamos que las personas actúen con libertad en la persecución de sus fines, lo que estamos permitiendo también son los resultados que se siguen de esa diversidad humana, que se expresa en esa libertad. Y por lo tanto, la igualdad, en términos materiales, es muy poco probable que resulte de un contexto de una sociedad en que las personas actúan libremente. Entonces, lo que ocurre es que se aboga por la igualdad material en contra de los resultados que produce la libertad, porque la libertad refleja la diversidad y la desigualdad que los seres humanos exhibimos. Entonces, la forma de combatir eso es incrementando el tamaño del Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Que tampoco se logra la igualdad, porque las nuevas élites encargadas de aplicar el proyecto igualitarista, y esto es algo que George Orwell ya denunciaba en su famoso libro La rebelión en la granja, se convierten al final en los grandes depositarios del poder y los que tienen la decisión de quién toca cada cosa. Y para poder hacer eso, ellos tienen que establecerse en una condición de desigualdad incluso más radical que la que habría en una sociedad libre. Porque ellos tienen que arbitrariamente decir que le toca a cada quien. Y si uno va a ver en América Latina las sociedades más desiguales que hay hoy día, desde el punto de vista de cómo vive
la cúpula que dirige el país respecto a la población, Venezuela y Cuba. Entonces, al final, toda esta búsqueda de la igualdad es un mito, no se puede lograr. Lo que sí se logra a través de esta búsqueda de la igualdad es arruinar a los países. ¿Por qué? Porque se destruyen todos los incentivos que las instituciones que respetan la libertad personal establecen para que las personas salgan adelante. Se destruyen los incentivos, se suben los impuestos, se redistribuye, se gasta mal, es ineficiente, se liquida el impulso empresarial, se espantan los capitales que se van a otros países, en fin, se destruyen oportunidades de trabajo y con eso lo que hacemos es ir arruinando nuestros países, irlos empobreciendo cada vez más, mientras la élite que gobierna se está también llenando los bolsillos de paso. Todo bajo el halo de moralidad de buscar la igualdad, que al final termina siendo algo completamente contraproducente. ¿Cuál entonces es el encanto de la igualdad? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos una especie de inclinación natural, casi que un gen un poco colectivista, si uno quiere, a compararnos obviamente con los demás y a que nos moleste muchas veces que al vecino, al otro le esté yendo mucho mejor. Y eso es un fenómeno sociológico que tiene su explicación probablemente en la envidia, ¿no es cierto? Entonces nos molesta que al vecino le haya ido bien o que al demás allá le haya ido mejor y tenga un mejor auto y todo lo demás, cuando en realidad lo que nos debiera preocupar es que todos tengamos lo más posible, pero no que todos tengamos lo mismo, porque evidentemente es preferible una sociedad con mucha desigualdad material, donde todos tienen un nivel de riqueza bastante alto, que una sociedad donde todos tienen la misma cantidad de riqueza, pero en cantidades muy reducidas, es decir, donde todos son igualmente pobres. Ahora, esto lo trata el sociólogo alemán Helmut Schrock, que tiene un libro sobre la envidia, y él explica precisamente que el impulso de la envidia, ¿no es cierto?, es lo que justifica muchas veces y lo que está detrás de las teorías igualitarias y redistributivas. ¿Por qué? Porque la sociedad y los políticos explotan este impulso, ¿no es cierto? La sociedad obviamente tiene sectores, nosotros todos en definitiva, somos en parte, tenemos el potencial de ser envidiosos. Entonces nos molesta que al otro le esté yendo bien. Y de ahí apoyamos las políticas que reduzcan la supuesta desigualdad. Ahora, por otro lado, muchas veces son políticas que supuestamente nos benefician. Porque dicen, le van a quitar a ellos y le van a dar a usted. Entonces también hay algo de eso, de quitarle al que tiene para darle al que tiene un poco menos. Ahora, todo esto es una ilusión porque finalmente si le quitamos al que tiene y el que tiene, digamos, deja de invertir eso en la economía privada, se desarrolla menos empleo, los salarios caen, o si se lleva el dinero al extranjero ocurre lo mismo. Entonces al final no existe esta cosa de quitarle a los pocos que supuestamente tienen mucho para darle a los demás. Y es una ilusión y un engaño en el que cae la gente permanentemente inducida por los políticos irresponsables y populistas que tenemos en esta región. Finalmente, Axel, ¿hay alguna especie de tapones de cera contra los cantos de sirena de la igualdad? Sí, hay culturas en que la igualdad, por ejemplo, entendida de la forma en como yo lo expliqué, no tiene mayor asidero como la norteamericana. Los anglosajones en general no creen en la igualdad. De hecho, hay encuestas que prueban claramente que los políticos en Estados Unidos que enarbolan las banderas de la igualdad no salen electos. Entonces, no es popular, porque los norteamericanos tienen una tradición del self-made man, de la tradición liberal, de que tú eres responsable por tu existencia y la famosa idea del sueño americano de que si tú te la juegas, trabajas duro y tienes de repente un poco de suerte, tú vas a lograr a llegar arriba. Y es muy respetable y admirado en Estados Unidos ser rico, en general siempre lo fue. Entonces en Estados Unidos ese discurso que tiene que ver con esta redistribución, la cosa un poco más envidiosa, no es popular, no es en general popular. Y por lo tanto los políticos no lo enarbolan. Lo que sí ha ocurrido en Estados Unidos es que se ha argumentado de otra forma, de que hay sectores que no tienen ciertos beneficios, por lo tanto el Estado tiene que proveerlos, pero no es tanto una argumentación redistributiva como lo es en América Latina, que tiene que ver con lo injusto o lo que no toleramos es que uno tenga más que otro. Y eso es pura envidia al final, porque no es lo mismo decir que el Estado tiene que redistribuir para aliviar los problemas que algunas personas tienen, eso es una cosa con la cual uno podría concordar, a decir que el Estado tiene que redistribuir porque no puede ser que algunos tengan mucho más que otros. Son dos tipos de argumentación completamente distintas y como digo, depende mucho de la cultura en la cual uno está inmerso. La norteamericana no cae en la segunda forma de argumentación redistributiva, nosotros caemos permanentemente en esa forma de argumentación redistributiva que tiene mucho más que ver con la envidia que con la resolución de problemas concretos.